Norman Geschwitz, un gran neurólogo, acuñó el término de síndrome de Geschwitz, que incluía hipergrafia, hiperreligiosidad, sexualidad atípica, circunstancialidad y vida mental intensificada, y todas esas características las tenía Lewis Carroll. Por lo tanto, es probable que Lewis Carroll haya tenido una epilepsia del lóbulo temporal derecho, ya que la hipergrafia y la hiperreligiosidad se refieren a este lóbulo temporal de ese lado. Lewis Carroll tenía hipergrafia, escribió más de 10.000 cartas con diferentes características, con letra en espejo, letra en espiral, al revés, múltiples tipos de letra tenía él. Era hiperreligioso, en realidad fue sacerdote y renunció al puesto por el que había sido elegido por nacimiento. Tenía una sexualidad atípica, aquí nunca se le conoció pareja, nunca se casó, se dice que era asexual, o bien también se puede tomar como pedofilia, nunca podremos saberlo. Y circunstancialidad, Lewis Carroll hablaba y no paraba de hablar, era un gran narrador. También tenía una vida mental intensificada, es decir, vivía al máximo sus relaciones. Se dice que renunció a su puesto de bibliotecario porque el bibliotecario era su mentor y su hija era Alice Lisbeth, porque quería proponerle matrimonio a una niña de 11 años, él teniendo prácticamente 29 años, pero todo eso es parte del mito de Lewis Carroll. Y en este artículo original de hace poco tiempo, podemos ver las metamorfopsias que tenía Lewis Carroll, son partes originales de su obra, y las cartas originales de su obra, como escribía en espiral con distintos letras de letra, lo que se le dice hipergrafia. Obviamente, este síndrome en la actualidad, mencionado como tal, es controversial a la medida que han avanzado las técnicas de imagen y de diagnóstico en neurología. Dejamos un poco la literatura y vamos hacia este maravilloso autor, quizás el más prolífico que hemos tenido en toda la humanidad. Vivió 37 años, hizo 900 pinturas, 1600 dibujos, y la mayor parte de ellas en los 10 últimos años de su vida. Murió de 37 años, es un hombre, murió muy joven, era un hombre muy productivo, segundo hijo de un matrimonio que venía de un mortinato, subió sobre protección de la madre desde el principio de su vida, trabajó muy joven como corredor de arte y pronto se cansó de ser corredor de arte y empezó a no encajar en su entorno social y empezó a ser prácticamente un desadaptado. Tuvo múltiples fracasos amorosos, no tenía suerte en la vida amorosa, también era hiperreligiosa, también fue, digamos, tuvo una época en que se dedicó al sacerdocio y también tenía hipergrafia. Bien, vemos dos obras, dos autorretratos. De lo que más pintaba era autorretratos, Van Gogh. Como ven, la mayor parte de sus tonos son en amarillo. Muchos dicen que era porque estaba intoxicado por digitalis y se usaba para tratar de epilepsia, entonces por eso pintaba en estos tonos. Él particularmente no estaba interesado en transmitir imágenes, estaba interesado en transmitir sentimientos, y por eso sus obras se refieren a la transmisión de sentimientos. Todas las personas que han tratado de estudiar a Lewis Carroll, a Van Gogh, lo tratan de estudiar desde dos puntos de vista, buscando cómo las aflicciones que tenía los llevaron a hacer esa obra, y la parte contraria, cómo comunicaba su enorme dolor a partir de la pintura. La verdad, yo creo que no vale la pena ponernos a pensar eso, hay que disfrutar su obra. Parece que era epiléptico, es lo más probable. Y este doctor Paul Gauchet, a él, es un retrato de él, lo retrató el mismo Van Gogh, fue el médico al final de su vida, y es al que le debemos haber inmortalizado su obra, porque en realidad las obras de Van Gogh en su tiempo fueron muy baratas y se intercambiaban como si fuera cualquier souvenir de su ciudad. Y este hombre, Paul Gauchet, médico de profesión, inmortalizó su obra. Bien, a Vincent Van Gogh se le han atribuido cerca de 30 patologías médicas. Las más importantes: patología psiquiátrica, desde esquizofrenia, trastorno paranoide, o bien trastorno bipolar,
no está comprobado que haya tenido ello, y epilepsia del lóbulo temporal realmente es el único de lo que fue diagnosticado. Tenía crisis convulsivas, al final de su vida tuvo síndrome de Meniere y también se decía que se intoxicaba tanto por digitales como por absenta, que es una bebida de ajenjo de alto contenido alcohólico, entre el 80 y 90%. Era muy pobre, siempre lo mantuvo su hermano Teo, solo consumía absenta y pan como dieta, no le alcanzaba para más, porque la mayor parte del dinero que le daba su hermano lo usaba para comprar sus pinturas. Y bueno, y acá el mismo Van Gogh, como ven, pintaba a su entorno, pintaba las figuras a su alrededor, inmortalizó al médico que le dio el diagnóstico de epilepsia, el doctor Félix Rey, que un connotado neurólogo francés que le dio el diagnóstico de epilepsia y trató de tratar con digitales. Una de las obras más conocidas de Van Gogh, Noche Estrellada, si uno la observa sin pensar en los sentimientos de Van Gogh, piensa una noche, cualquier ventana, las estrellas, un pueblito y mal pintado, pero en realidad, como comentamos, él trata de transmitir sentimientos, y el significado de esta obra, según la gente que se ha estudiado, ha dedicado a estudiarlo, es el cielo estrellado, arremolinado, representa sus pensamientos, sus sentimientos, sus pasiones, y el pueblo al fondo representa la calma. Los cipreses son la unión entre lo calmado y arremolinado de sus sentimientos y la calma que él pretendía tener en este planeta, ¿no? Esta obra fue pintada, en la parte final de su obra fue pintada desde el asilo psiquiátrico donde estaba, está pintada en la ventana de su habitación. En realidad es una de las últimas obras de Van Gogh. La que se dice que es la última obra de Van Gogh está pintada desde el mismo lugar, desde la ventana de su habitación, es Cuervos en un trigal. Tiene sus connotaciones siempre en amarillo, como ven, distintos tonos. El trigo representa el renacimiento y la vida, y los cuervos representan la huida de los pecados y de las penurias. Y esta obra, que es bastante conocida, se la dedicó a su sobrino, al hijo de Teo. Cuando Teo le comunicó a Van Gogh que su esposa estaba embarazada, se deprimió, lloró, realmente fue algo catastrófico para él, pero cuando le dijeron que el hijo primogénito de su hermano se iba a llamar como él, pintó esta obra en honor a su sobrino. Se llama Los Almendros o Campo de Almendros. Está pintada con la técnica que más influenció a Van Gogh, el impresionismo japonés, con el fondo del cielo azul y un almendro floreciendo. El almendro es el primer árbol que florece después del invierno en primavera y representa la esperanza, ¿no? Hasta ahí la apasionante obra de Van Gogh. Ahora pasemos un poco a la historia mexicana, a la historia prehispánica. Tenemos a la diosa azteca de la epilepsia, Tlacelot. En realidad no es una diosa solo azteca, es una diosa mesoamericana, es muy complicada, es diosa de muchas cosas, es diosa de la ira, de la enfermedad, de la lujuria, del renacimiento, de las embarazadas. Es una diosa en realidad compleja. Se dice que es madre de Centoatl, que es el dios de la guerra, y de Xochiquelzal, que es la diosa de la fertilidad. Siempre se representa con la boca negra, como aparece ahí, porque es una devoradora de inmundicia, y así como tiene la capacidad de devorar inmundicia, tiene la capacidad de transmitir inmundicia. Es decir, es una diosa de dos lados, bueno y malo. Representaba vida y muerte y podía curar a los enfermos de epilepsia, así como transmitirles la epilepsia a las demás personas. Es una diosa compleja. Es un facsímil, la original está en el Códice Vaticano, ¿no? Y pasaremos a la era moderna, la representación moderna de Tlacelot, que está hecha por un pintor mexicano, vivo aún, Eduardo Urbano Merino, que hizo esta obra para el 30 Congreso de Epilepsia en Canadá. Representa a la diosa azteca de la epilepsia, como ustedes la ven. Es la mujer que tiene un manto rojo, tiene una túnica azteca en el centro, a la madre que está pidiendo que su hijo sea curado, y a la diosa dispuesta a curarlo,
llevando un maíz en la mano que representa la vida, y en la otra es una sonaja que representaba la curación, y está encajonada, como ven, entre bloques de concreto que representan a las pirámides aztecas, como si quisieran que se encajonara y la diosa tuviera más poder para curarla. Y en la parte lateral se puede observar una malla de electroencefalografía que representa la ciencia, porque este autor está obsesionado por los avances científicos y la medicina. Es una obra en realidad excepcional que a mí en lo particular me agrada mucho. Aquí está la representación de la diosa original y la representación moderna de la diosa azteca de la epilepsia. Ahora, no podemos dejar de pasar de decir que las primeras personas que hicieron craniotomías fueron los incas, lo hicieron 5 siglos antes de la era cristiana, y aquí lo representó este autor en esta obra maravillosa que está en Washington, donde se plasma cómo se hacían craniotomías para curar epilepsias, traumatismos o migrañas, incluso antes de la era prehispánica en nuestra América. Pasando por más obras de la literatura, existe una obra que se llama La pobre señorita Finch. Esta obra narra la vida de una persona que tiene una epilepsia postraumática. Después de proteger a su amada, lo golpean, se vuelve epiléptico, su amada es ciega, a él lo tratan de curar con nitrato de plata, tiene efectos adversos del nitrato de plata, su piel se vuelve oscura, ceniza, y su novia, que era ciega, es curada por un oftalmólogo, y cuando despierta, ella odia el color oscuro y se vuelve todo un drama, ¿no? Obviamente digamos, la intérprete de esto es engañada por el médico oftalmólogo y seducida por su médico oftalmólogo. Obviamente no todo termina mal, vuelve a perder la vista y vuelve a amar a su amado, ¿no? Y en esta obra se representa la caída, contorsionándose. Es una obra, digamos, una representación original de la novela, donde se ve una crisis tónico-clónica levantando la mano como si fuera una crisis de origen frontal. Un poco de arte más moderno, La cortina roja, es de un autor, digamos, no tiene reconocimiento de autor, no sabemos quién fue su autor. Se llama La cortina roja, está en una fundación de epilepsia en Alemania. Representa a Van Gogh tirado, contorsionándose, con una silla caída. La cortina roja representa que el autor está ocultando sus sentimientos. Los pájaros atrás en la ventana representan a los demonios alejándose, y las acuarelas sin tocar representan cómo esta enfermedad puede alterar la vida normal de un ser humano. Y esta obra cumbre también del actor mexicano Eduardo Urbano Merino, que se llama Epilepsia, dejando atrás la pesadilla. Es una obra maestra en realidad desde mi punto de vista pictórico y representativo, desde el punto de vista médico. Tiene una composición en reloj. Empezamos de aquel lado. Las neuronas en negros entre nubes representan la tormenta eléctrica de un paciente teniendo crisis epilépticas y descargas desorganizadas. Más a la derecha vemos las neuronas en blanco cuando son sometidos a cirugía de epilepsia, colocándoles mallas y electrodos, y vemos al hombre de estar caído renacer después de la cirugía, y a los médicos ayudando y triunfando sobre este padecimiento. También no deja de observarse en la mano del médico la representación electroencefalográfica de un trazo de un electroencefalograma, y como detalle muy particular vemos en el centro una flor que es característica de la zona donde se realizó esta pintura. Y esta pintura que no realmente la autora dice que la pintó, se llama conectado o cableado, depende de la traducción que se le dé, no es tan literal. Aduce que la pintó pensando en que al tratar de manipular una computadora no podía y se sintió así. Hay quien dice que es la representación de un paciente con el tratamiento actual de la epilepsia, es decir, colocándosele
conectándose a máquinas que lo diagnostican, poniéndosele mallas y electrodos y volviéndose a conectar, expulsando los demonios de la epilepsia por la boca, ¿no? También puede representar la interfase entre inteligencia artificial y cerebro. Todavía está, digamos, como ven, la epilepsia es una ciencia viva que está evolucionando y nos deja todas estas maravillas. Ya para terminar, espero haber conseguido lograr mi objetivo, que es desestigmatizar a esta enfermedad. No dejo de darle las gracias sin antes decirles que espero que no al curar la epilepsia, no al tener menos pacientes epilépticos, tengamos menos obras maestras para que nos deleiten en la literatura y la literatura. Gracias. Una excelente y ilustrativa plática. ¿Comentarios o preguntas del auditorio? Sí, adelante, doctora Pilar. Sí, yo felicito una excelente plática. Y Van Gogh, bueno, Van Gogh ha dado para todas las especialidades. Porque alguna vez que vi aquí una plática también de arte y visión y el mecanismo de la visión y la pintura, también se decía que la noche estrellada era porque tenía glaucoma de ángulo estrecho y entonces ponía las luces como se veían. Sin embargo, bueno, pues eso no fue cierto. Por eso digo que Van Gogh da para todos. ¿No? De acuerdo, doctora. Más de 40 especialidades. No pude poner las 40, pero la verdad es que sí, su patología era tan compleja que todo se hace post-mortem, ¿no? Uno se imagina que pudo haber llegado a tener, pero sí, sí leí esa parte. La excluimos por la brevedad de tiempo, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, la controversia se envía a la difusión del arte de Van Gogh. La esposa de su hermano de Van Gogh, que se recién enviuda rápidamente después de que Van Gogh fallece, pareciera que es la que se encarga de reunir toda la obra, y cuando se muda, ella es la que se encarga en el hotel Posada que ella administra de empezar a realizar las primeras exposiciones y poner el arte de Van Gogh como parte de la actuaría de la Posada, y a partir de ahí tratar de hacerlo comercial. Eso es cierto, pero también es cierto que el médico fue el primero que empezó a reunirlo, quizás sin fines de lucro, ¿no? Sí, para recomendar un libro que acaba de salir, se llama Mentes Geniales y tiene mucha relación con diferentes personajes, escrito por un neurólogo y que es amigo de aquí de la sociedad. Es el doctor Mario de la Piedra Walter. Es un neurólogo joven que estudió y ejerce en Berlín, Alemania, pero estoy apenas conseguí el libro, lo estoy empezando a ver, pero me parece que les va a encantar a usted. Gracias. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Muy bien. Bueno, pues entonces agradecemos muchísimo a Arturo la participación con la sociedad. Espero que no sea la última. Ya nuestro diploma y el sitio favorito. ¿Ya te acostumbraste? No, yo no. ¿Se llevó? Gracias. Debate. Mano de la Piedra. Siempre tener comentado. Hola, ¿cómo te va?
un ratito.